Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, muy buenas a todos y a todas quienes nos están viendo en este momento. Les agradecemos, la verdad, por la oportunidad que nos dan de podernos acercar nuevamente y en este caso en particular para hablar de grafología científica. La grafología científica, que es una técnica que nos va a permitir descubrir muchos elementos de la personalidad a través de los diferentes trazos que el sujeto puede estar desarrollando. Y vamos entonces a iniciar todo ya aquí nuestro proceso, configurar aquí dos cositas rápidamente. Y listo. Bueno, eso es aquí rápidamente un poquito presentarme de mi hoja de vida. Yo soy Félix Orozco. De base soy grafólogo científico, tuve la oportunidad de formarme en Buenos Aires y bueno, algunas otras cosas aquí y allá que Dios y la vida nos ha permitido desarrollar. Y bueno, hemos venido desarrollando muchas capacitaciones de grafología en varios países y presencial y obviamente pues ahora estamos también con la virtualidad. Vamos a empezar entonces. Quisiera así rápidamente, como tenemos un grupo pequeño, eso me encanta porque les va a permitir a ustedes aprovechar más. Ya saben la dinámica, si deseas puedes abrir el micrófono cuando quieras hacer una pregunta o también puedes usar el chat, ¿ok? Quisiera que me confirmaran antes de iniciar si me están viendo, si están viendo la diapositiva y si me están escuchando bien, escríbanme en el chat, háganme el feedback allí, por favor. Ok, perfecto, Edison, gracias. Listo, todo perfecto. David, Andrés, genial. Ok, listo. Empiezo con esto. La escritura hace hablar el silencio. Y una de las cosas que el ser humano siempre ha querido tener en algún momento es tener la habilidad, tener la capacidad de poder saber cómo son las personas, de poder anticiparse inclusive en cómo podrían ser sus posibles comportamientos. Sin embargo, no siempre es fácil tener este conocimiento de una persona cuando recién apenas le conoces, cuando tampoco tienes la oportunidad de tener alguien que te dé una referencia a esta persona y mucho menos tienes el tiempo o la oportunidad de aplicar una prueba proyectiva. ¿Ok? Aquí es donde entra, yo lo llamo, permíteme usar esta palabra, la magia de la grafología. Y digo, permíteme utilizarla porque no es nada de mágico, esto es una ciencia y tiene una fundamentación científica muy sólida y muy específica. Sin embargo, me encanta usarla porque a veces suena como mágico, que con tan solo mirar la escritura de una persona, eso que ella calla, su escritura lo delata. Cuando nosotros escribimos, estamos plasmando en nuestra hoja de papel sencillamente nuestro retrato de una manera inconsciente. Ahora, ¿qué es la grafología? Hoy vamos a estar entonces, recordemos que vamos a estar en 5 sesiones. La programación está por hora y media, pero tal vez de pronto les ofrezco disculpas porque el tema es tan fascinante y ustedes se van a dar cuenta que tal vez el tiempo se nos va a pasar muy rápido. Entonces es posible que tal vez nos extendamos un poquito de la hora y media con el fin de poderles dar lo que más podamos para el enriquecimiento de ustedes. Espero bueno, que no haya ningún problema con que nos extendamos, ¿cierto? Tal vez no. Vale, entonces empecemos aquí con el día de hoy vamos a estar hablando entonces de las bases de la grafología, de la fundamentación y del por qué definitivamente a través de la escritura nosotros estamos proyectando nuestra personalidad. ¿Qué es la grafología? Si lo miramos desde la etimología, grafo, logos, ¿sí? Grafo y logos, la ciencia, el estudio, el tratado, que nos permite a través de los trazados descubrir qué hay en la personalidad, qué hay en el pensamiento, qué hay en la emoción o inclusive en el posible comportamiento del sujeto. Es decir, a través de la escritura, el grafólogo experimentado es capaz de develar gran parte, por no decir todo, pero sí una gran parte de todo lo que hay en la psiquis de la mente, del autor, todo lo que hay en la psiquis del autor, totalmente. Cómo piensa, cómo pensaría, inclusive cómo pensó en un anterior. Si hay algún tipo de trauma en el sujeto, si hay una dependencia del pasado, si hay una dependencia de la mamá, si hay una crisis o un conflicto con su figura materna o con su figura paterna, todo esto se puede
se puede ir descubriendo. Entonces, como para que vayamos allí aclarando un poquito el concepto, quiero que tomes una hoja de papel, porfa, toma una hoja de papel en blanco, sin rayas, no sé si la tienes, y quiero que transcribas este texto que tenemos aquí. Quiero que lo transcribas, porque lo que quiero es que a lo largo de estos 4 días vamos a ir profundizando, viajando por este maravilloso mundo de la grafología, y quiero que esta hoja que vas a escribir hoy la utilices durante estos días para que una vez que veamos ciertos rasgos gráficos, ciertas leyes de la escritura en la grafología que proyectan personalidad, tú te puedas analizar y puedas corroborar, validar o, por qué no, invalidar alguna de esto que estamos viendo acá. Obviamente, efectivamente, simplemente te vas a dar cuenta que tu escritura te está dilatando todo. Entonces, díganme si ya, si tienen la hoja. Lo ideal es que la hoja no tenga raya, no tenga rayitos, es decir, que sea una hoja de blog, en blanco, para que de esa manera podamos ir encontrando algunos elementos. La grafología, entonces, es una técnica proyectiva y descriptiva mediante la cual se pueden valorar las diferentes facetas que integran la inteligencia y, por supuesto, la personalidad del individuo. Listo, cuando la hayan escrito, me colocan ya para saber cómo vamos y poder pasarla a la diapositiva. Por cierto, lo ideal es que tengan agüita, que tengan mucha agua, que tengas hidratado tu cerebro, para que puedas procesar toda esta información que vamos a estar viendo a partir de hoy. Listo, perfecto. Joana, ¿listo? ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo todos y todas? Luis, Catherine, Joana, David. Ok, perfecto. Aquí tenemos, ok, te espero, Edison, listo. Bueno, y mientras vamos aquí esperando a los compañeros, vamos aquí, cuéntenme de qué ciudad están conectados. ¿Todos están en el Ecuador o hay alguien fuera del Ecuador? Ah, estás en Pujilí, no conozco Pujilí. ¿Qué provincia es Pujilí? Ah, ok, Cotopaxi, ya me ubiqué. Bueno, perfecto, listo, vamos a seguir. Entonces, aquí tenemos otra definición de lo que es la grafología. La grafología, ok, Riobamba, me encanta Riobamba, me gusta mucho. La grafología entonces es una ciencia que estudia nuestra personalidad de manera global a través de la forma en que nosotros escribimos. Y aquí está uno de los puntos claves en esta palabra, aquí, forma, porque cuando nosotros escribimos, nosotros no pensamos en cómo vamos a escribir, nosotros no pensamos en la forma que le vamos a dar a nuestras letras, ¿cierto? Es más, tú cuando firmas, simplemente firmas al punto que tú podrías llegar a ser capaz de firmar con los ojos cerrados, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo con eso? Exacto. Nosotros no pensamos en la forma en que escribimos, nosotros pensamos en el mensaje que vamos a escribir, que vamos a plasmar, o en la persona a quien le estamos escribiendo, pero no pensamos en la forma. Y precisamente allí, a través de las diferentes formas que cada uno tenemos a la hora de escribir, es donde nosotros estamos delatando realmente todo lo que nosotros somos.
nuestra escritura delata nuestra forma de ser, mis emociones, mis motivaciones, mi forma de enfrentarme en la vida, si soy una persona introvertida, una persona extrovertida, si soy una persona con gusto por el orden, o si soy una persona desordenada, si soy una persona olvidadiza. No sé quiénes de los que están aquí estuvieron cuando hicimos hace como un mes tal vez, no recuerdo atrás, unos días ya, hicimos una clase que la aperturamos, que la hicimos libre, y ¿alguien de las personas que está aquí en el grupo estuvo ese día en una clase que hicimos hace como un mes? Sí, David, ¿estuviste? Ok, chévere, David. Vale, y yo ese día recuerdo que les pregunté el punto de la I. ¿A quién se le olvida colocar el punto de la I? Algunos de ustedes respondieron a mí, a mí, a mí. Otros dijeron, no, yo siempre coloco el punto de la I. Ok, porque cada uno de esos rasgos gráficos, esas diferentes formas de escribir, son las que están delatando nuestra forma de ser. Nos están mostrando allí todo ese proceso, todo ese momento. ¿Listo? Entonces, por eso les mencionaba hace un momento que cuando escribimos inconscientemente estamos plasmando allí. Así, rápidamente, un poquito de la plataforma epistemológica, de dónde vienen todos estos elementos de la grafología, ¿sí? Todo este punto. Y bueno, voy a leerte aquí a Luis, que me acabaste de escribir algo de lo que estamos hablando. Tanto, para abrirte el chat. Ok, me dice Luis, ese día me di cuenta que no le ponía los puntos de la I. Ah, ok. Ok. Listo, entonces, Alfred Binet, quienes son psicólogas, muy conocido, Binet, porque fue uno de los precursores de todo este tema de las pruebas psicométricas, y de hecho es el co-creador del diseñador de test de predicción del rendimiento escolar y del CI o del IQ, en conjunto con otro profesional. Y precisamente Binet nos habla de la grafología. Aquí en palabras de él, en este texto que está aquí en la parte de abajo, dice, él dedicó un tiempo importante al estudio del análisis grafológico y concluyó que en el futuro la grafología iba a alcanzar una importancia vital como herramienta de evaluación de la personalidad. Y lo es así. Tan así es que en países se utiliza muchísimo, en España, en Francia, en Italia, la grafología se utiliza demasiado para hacer valoraciones en procesos de selección. Empresas grandes como Nestlé, Coca-Cola, en España una empresa que se llama Chupa Chups, estos chupeticos estos que son, ¿sí? Ellos utilizan la grafología para procesos de selección. En Estados Unidos se utiliza mucho también y en otros estamentos como el tema de la criminalística, el tema forense, se hace mucho. De hecho, yo personalmente hago muchas pruebas de selección de personal a través de la grafología y tiene un tema de alcance bastante alto, más del 90% inclusive. Otros de los personajes que nos hablan de la grafología, por supuesto, él no necesita presentación realmente. Y Freud concluyó y escribe, definitivamente se puede conocer a una persona por la forma como escribe. Nota que Freud también nos habla de esta palabra, forma, la forma en que se escribe, porque es allí. Nosotros lo hacemos de manera inconsciente. Y tú sabes que la mente inconsciente realmente domina, está comprobado neurológicamente, y ya la ciencia habla de esto, más del 98% de la conducta del sujeto la realiza de manera inconsciente, en donde solamente el 2% es la que actúa en la mente consciente. Significa que nosotros estamos siempre, por así decirlo, como en piloto automático, de una manera inconsciente, estamos viviendo. De hecho, fíjate y nota que las funciones básicas de supervivencia, como respirar, el corazón, etcétera, se hacen de manera inconsciente. Tú no las haces de manera consciente, imagínate. Yo siempre me encanta hasta bromear y decir que menos mal que el latido del corazón y la respiración están dentro de nuestra mente inconsciente, porque si fuera desde nuestra mente consciente, a la primera tusa, yo no sé cómo es en el Ecuador, se me olvida, al mal de amor y bicho seco, a la primera zafada, qué sé yo, ¿cómo le dicen allá cuando hay un rompimiento de amor, un mal de desamor? Bueno, ¿se acuerdan en la adolescencia? Y dicen, no me quiero morir. Todos en algún momento dijimos eso, ¿no? ¿Cierto? Nos dolía tanto el alma, el corazón por allá no sé dónde, que hubiésemos querido morirnos, pero
no nos morimos sencillamente porque el corazón late automáticamente y porque los pulmones respiran automáticamente. Si no, la raza humana ya no existiera realmente. Y es así mismo, la escritura está metido dentro de esa función que realiza la mente inconsciente. Y entonces recuerda que lo que escribe, y ahorita más adelante lo vamos a profundizar, lo que escribe, yo les mencionaba ese día, quienes estuvieron, que nosotros no escribimos con la mano, nosotros escribimos con el cerebro. Entonces, en ese momento en que el cerebro está escribiendo, recuerda que el cerebro es el componente físico, material, tangible de la mente. Ok, y entonces al momento de escribir tú con el cerebro, allí en ciertos rasgos está saliendo una información, se está filtrando una información de manera inconsciente. Ahorita, bueno, ya no alcanzamos pronto a mirar tanto hoy, pero ya mañana, a partir de mañana y todos los demás días, sí ya miramos rasgos muy particulares y cuáles son estos rasgos. Así, rápidamente, la grafología es una ciencia como tal y tiene varias divisiones. Esto como para que entendamos un poquito, porque estamos hablando de grafología científica y que sepamos de dónde viene todo esto y las diferentes ramas en que se divide. Por ejemplo, está la grafología fisiológica, que es la que estudia los movimientos gráficos de su origen cerebral, la grafología médica, que es la que trata del diagnóstico y del seguimiento de algunas enfermedades. Inclusive ahí podemos hablar de algo que se llama la grafopatología, Y la grafopatología nos permite descubrir a través de rasgos gráficos las diferentes formas que tiene, si posiblemente hay una afección o patología orgánica o inclusive mental. Por ejemplo, de trastornos se pueden descubrir a través de la escritura. Hay uno de los temas fascinantes para mí, que es la psicopatía. Hice una profundización, un estudio sobre ese tema y es, ¿cuáles son los rasgos gráficos del psicópata? Es genial. El otro tema está que se divide, está la grafometría, y es donde se realizan valoraciones estadísticas de los signos grafológicos utilizando la informática también, un tema de software y demás que se pueden hacer. Está la grafología emocional, y ahí se detectan las emociones por el contenido escrito. Y ahí en la grafología emocional es donde se pueden descubrir, aplicando las técnicas de la grafología emocional, la posible mentira. A través de la grafología emocional se entra a descubrir. De hecho, estoy pendiente de poder hacer un seminario en Vima con una de mis colegas y amigas de Argentina, que es grafóloga forense, experta en todo este tema criminalístico, cómo a través de la escritura se detecta la mentira, el engaño y la falsedad. Es un tema espectacular. De pronto con GD Training podemos más adelante también traerles a ustedes ese tema, pero es una cosa maravillosamente espectacular. Ok, esta es la grafología empresarial y social, que se centra en la gestión de recursos humanos, orientación, selección de personal, valoración de cargo, liderazgo, promoción. Y aquí cabe, por ejemplo, lo que mencionamos hace un momento de realizar procesos de selección de personal a través de la prueba grafológica. Es sumamente interesante, es sumamente valioso, además de fácil, además de barato. Porque simplemente es casi una hoja de papel y ya. Y no requiere ni siquiera pues tener el candidato de frente. De hecho, yo las pruebas las hago para una empresa precisamente de allí, del Ecuador, y ellos me envían y yo hago las pruebas y les mando los informes simplemente. Está la grafología infantil o paidografología, que es el estudio sobre la infancia, la edad evolutiva, el análisis del dibujo. Con el niño es diferente porque los niños sabemos que no está todavía desarrollado todo su tema de grafomotricidad y su cerebro, y su escritura pues todavía no nos va a mostrar. Así que se analiza el dibujo, se analiza el garabato también, y nos puede estar dando mucha información interesante e importante de esto. Está la grafopsicología, que es el estudio y la aplicación del conjunto de técnicas grafológicas orientadas a una interpretación científica de la personalidad a través de la escritura manuscrita y de manera auxiliar pues el garabato y el dibujo. Lo que vamos a ver en este curso, en este entrenamiento, básicamente va a estar enfocado más a esto, a la grafopsicología. Cómo descubrir los rasgos de la personalidad a través de la escritura, como para que nos centremos en dónde vamos a estar nosotros trabajando dentro de todas las vertientes que acabo de mencionar. Esta es la grafología judicial o forense, que bueno, es una técnica auxiliar que estaría entrando para detectar posibles rasgos de delictuosidad, rasgos como el tema de la psicopatía que les mencionaba hace un momento,
asesinos seriales, delincuentes, bueno, todo este tema. También allí aplicaría el tema de la detección de falsedad o mentira. Aquí, la grafología entonces tiene nexos interdisciplinares, especialmente con la psicología, va muy de la mano con la psicología. De hecho, ahorita nos vamos a dar cuenta que uno de los autores utiliza todo el aparato psíquico de Freud y lo plasma en el plano gráfico y nos damos cuenta de esta información. La caracterología, el psicoanálisis, la psicotecnia, la antropología social, la criminología y la medicina, todas están conectadas de una manera interdisciplinar con la grafología. Y la grafología está basada en la psicología experimental. La psicología experimental, que recordemos que la psicología experimental es la que nos habla de la casuística o de la experiencia, de la continuidad de los elementos. ¿Ok? Así rápidamente, esto lo paso, bueno, solamente porque es importante por un tema formativo. Se habla de grafos, que significa escribir, logos, ciencia, y ahí diferenciemos caligrafía de grafología. Caligrafía es un movimiento escritural que es imitador, es voluntario y es consciente. ¿Qué es la caligrafía? Como cuando el diseñador gráfico tiene que hacer un mural y tiene que hacer cierto tipo de letra de manera particular. Ahí está haciendo un movimiento escritural que es imitador, está imitando, está siendo voluntario y también está siendo consciente. Pero cuando hablamos de grafología, estamos hablando de un movimiento que es escritural, pero no es imitador. Nota que no hay dos personas que tengan dos tipos de letras idénticas. Se intenta, inclusive, ahí aplica el tema de la falsedad, ¿no? Cuando intentan falsificar firmas, intenta, pero nunca la firma va a ser exactamente porque es otra persona, porque se hace de manera inconsciente. Entonces, eso como para tener en cuenta este asunto. Ok, esto es muy importante, presta atención acá. El objeto de estudio de la grafología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la grafología? Sencillo, estos tres elementos que tienes aquí: factores de expresión, factores de construcción y factores de representación. ¿Listo? Los factores de expresión son los que se llaman los géneros, que lo estaremos viendo no tan profundo porque no nos da el tiempo del curso, pero vamos a estar mirando allí el tema del orden, la inclinación, el tamaño, la forma, la presión y la velocidad, y cada uno de estos tiene un elemento muy definitivo en la proyección de la personalidad. Luego están los factores de construcción, que son los ángulos, que es la curva, y luego están los factores de representación, que es el dibujo y la pintura. Estos tres factores de expresión, de construcción y de representación, perdón, es el objeto de estudio. Es lo que se dedica a estudiar la grafología como tal. ¿Sí? Son estos, claro, concreto, no hay otro objeto de estudio, porque estos tres factores, repito, los factores de expresión, los factores de construcción y los factores de representación, son los que nos permiten descubrir la personalidad de quien está escribiendo. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta ahí? Estamos ahí aquí en las bases, pero ¿cómo vamos hasta ahí? Pueden escribir. Ok. Listo. Listo. Así rápidamente. Los orígenes. ¿De dónde viene la grafología? ¿Quién se la inventó? Pues quiero contarte que la grafología aparece desde el mismo momento en que aparece la escritura. Perdón. Y las primeras escrituras que tenemos son los jeroglíficos, que lo están viendo acá, ¿cierto? Y se llama escritura ideográfica. La escritura ideográfica es aquella que nos está hablando que la idea se plasma según el gráfico que le antecede y le precede. Por eso ellos leían, bueno, no sé cómo, que aquí, ¿cierto? Pero que hay un tipo con una lanza, un ojo, un pájaro, un caldero, esto será que aceite, no sé, ojo al tipo que va a matar al pájaro con la lanza y lo va a cocinar en el caldero con el aceite, bueno, no sé, algo podría ser así. Pero es el concepto. Luego aparece la escritura cirofenicia, que es las consonánticas, que solamente no habían vocales. Y bueno, está la escritura oriental, que aún no existe, y la escritura oriental es ideográfica. Precisamente se encontraron vestigios arqueológicos que datan de más de 1500 años antes de Cristo, o sea, un tema bien antiguo, en donde habían leyes de los chinos que se equiparan a las leyes de la grafología de hoy día. Por ejemplo,
Los chinos mencionaban en ese momento que quienes tienen trazos firmes son personas enérgicas. Y no sé, por ejemplo, ¿quién de ustedes escribe con mucha presión así que deja así un borde, un dorso en la escritura? ¿Sí? Hay mucha presión. Eso significa que la persona tiene energía, tiene firmeza. Seguramente esa persona también va a hablar rápido, va a hablar fuerte, va a caminar rápido, porque todos estos elementos se van, sí, se van conectando. Rayas dobles, perseverancia, que quien escribe, sí, dos rayas está reafirmando el concepto. Como cuando tú dices, curso de grafología el 19 a las 5 de la tarde, tú colocas dos rayas, chan, chan. Tu cerebro está reconfirmando, dice, ahí voy a estar. Rayas que se cruzan, contradicción, contradicción, como el tema de las firmas, ¿sí? Hay personas, es muy, muy común, déjame sacar aquí, hacer un ejemplo, que se me hizo la pluma, aquí. Hay personas que, digamos, hacen la firma, y luego de hacer la firma, entonces hacen rayas, ¿sí? Hay un tema de contradicción, porque la firma, escúchame esta frase, la firma es la biografía abreviada del autor. La firma es la biografía abreviada del autor. Entonces yo hago la firma, pam, 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 ¿listo? Y entonces es como si me estuviese presentando. El hecho de colocarle rayas encima, o algunas personas hacen esto, en el Ecuador es muy común, esto es muy común, sobre todo en Ambato. Ahora les cuento algo interesante de Ambato. Colocar las curvas. ¿Esto qué significa? Entonces, que si yo coloco la firma es como si yo colocara mi cara y dijera, hola, ¿qué tal? Yo soy feliz. Y luego de decir que soy feliz, automáticamente me tapo la cara. Es decir, colocar las rayas es como si yo me ocultara. Por eso estamos hablando de una contradicción. Porque la raya que se cruza está cortando la situación. Esto. Les decía que en particular en Ambato la mayoría de las personas, y les digo, les decimos con conocimiento de causa porque hicimos el ejercicio, creo que fuimos como 2 o 3 o 5 veces, no sé, recuerdo que hicimos a un programa radial que nos invitaron, a 2 programas radial que nos invitaron, y pedíamos que nos mandaran firmas, y fue muy curioso porque mandaban firmas por el WhatsApp, y ahí en vivo les hacíamos el análisis de la persona, y la persona pues obviamente tenía la oportunidad para corroborar o desmentir en el aire, ¿no? Y era bien interesante porque la mayoría de las personas en Ambato colocan su firma entre un círculo. Me llamó mucho la atención. Se ve mucho en el Ecuador, pero digamos que todo esto recorrí varias ciudades e hicimos ese experimento, ese ejercicio al aire en varias emisoras, en Quito, en Guayaquil, en Riobamba, en Santo Domingo, bueno, en varias partes, pero en donde más predominaba esto fue en Ambato. Y eso tiene su significado, pero ahorita no les voy a contar qué es. Si se quedan al curso más adelante, les cuento. Ok. Listo, ok, seguimos con los orígenes, entonces estamos viendo que la grafología, el análisis de la personalidad a través de la forma en que se escribe data desde 1500 años antes de Cristo, luego por supuesto pasa por la Grecia greca, donde es como la cuna de la mayoría del conocimiento que hoy día tiene la humanidad, y por supuesto allí se habla de grafología, Aristóteles nos habla de grafología, Hipócrates nos habla de grafología, bueno, toda esta cantidad de grandes pensadores. Aristóteles, por ejemplo, dice que la escritura revelaba los rasgos del carácter y la personalidad. Y va creciendo, ¿cierto? Esto de la historia obviamente es mucho más largo, pero la idea es simplemente que tengamos aquí la introducción. En Italia, en Bolonia, Italia, en una universidad, un profesor que se llamó Camilo Baldo, entre 1500 y 1600, él hace un tratado de la escritura, y dice el trattate come una lettera misiva si conoscano la natura e qualità dello scrittore. Él estaba mencionando que la letra de una carta, ¿sí? Misiva es carta, delata la naturaleza y la cualidad de quien la escribe, del escritor. Y entonces ya fíjate que entra la grafología a un ambiente universitario, ¿sí? Un ambiente académico formal, como tal, y empieza a profundizar, y grandes pensadores empiezan a hablar de grafología, y nacen 4 grandes escuelas, como la escuela suiza, con Johann Caspar Lavater, Max Pulver, la escuela francesa, yo les mencioné esto la vez pasada también, quienes estuvieron, que Jean Michon, en la escuela francesa, es el llamado padre de la grafología, quiero que lo tengas muy presente.
el padre de la grafología, Jean Hipólito Michon, un sacerdote, un abate, y no es el padre porque la haya inventado, porque nos dimos cuenta que data de 1500 años antes de Cristo. Sin embargo, lo que hace Jean Michon es tomar la ciencia, las normas que vean hasta este momento, las depura, limpia, anula varias formas y manifestaciones o expresiones de la grafología, las anula y pasa por todo un proceso de método científico, el tema de la grafología, hasta tener realmente lo que hoy se constituye como una ciencia grafológica a este punto. Está Jules Cretu-Germain, la escuela italiana, con el padre Moretti, Marco Lombroso, está la escuela española, que obviamente por el idioma de donde nosotros venimos, está Mathilde Ras, Mauricio Sandro, Augusto Bell. Mathilde Ras y Augusto Bell fueron discípulos de Jean Michon y de Cretu-Germain de Francia. Mathilde Ras tradujo los libros de Jean Michon del francés al español. De España obviamente pasa a Argentina, en Latinoamérica donde más se estudia grafología es en Argentina, así que si te quieres ser un excelente grafólogo, mi recomendación es que te vayas a Argentina o estudies con nosotros. Pero bueno, lo ideal es que puedas ir a Argentina y puedas formarte y puedas recibirte como tal, pero la única certificación internacional válida en el mundo, inclusive por el Tratado de la Haya, la hay en México, y ahorita te cuento así rápidamente eso, porque tú también podrías obtener, si te gustaría y si decidieras ya volverte grafólogo certificado internacionalmente, harías esa certificación, que de hecho te puedo decir cómo la haces, porque nosotros apalancamos todo ese proceso también. Una ciencia, ¿cierto? Menciono esto porque todavía se habla de grafología como pseudociencia. Si tú lo buscas en Google, te aparece en Wikipedia así. ¿Por qué ciencia falsa? ¿Qué es pseudociencia? Ciencia falsa no es una pseudociencia, pero es considerada aún por la comunidad científica como pseudociencia, aunque no lo es, porque tiene sus bases científicas muy sólidas. Sin embargo, aún no ha sido reconocida. Esto es válido que lo sepamos, que tengamos la claridad para cuando nos encontremos frente, no sé, a algunas personas que les gusta debatir y hacer muchas discusiones bizantinas, que tengamos la claridad, que a pesar de que es una ciencia, la comunidad científica no la reconoce aún. Y sabemos que toda ciencia debe llevar un proceso, que la misma psicología es el caso, y tantas de estas ciencias debieron recorrer para poder constituirse como ciencia. Sin embargo, lo es. ¿Por qué? Porque partamos del concepto de lo que es una ciencia. Y el concepto de una ciencia, si tú vas al diccionario, es algo así: estructura compuesta de conocimientos organizados en un sistema de ideas objetivas. Ese es el concepto de lo que es una ciencia, una estructura. Pues la grafología es una estructura que está compuesta de conocimientos organizados en un sistema de ideas objetivas. Y te vas a dar cuenta. Yo te voy a enseñar uno de los sistemas más sencillos que te permiten descubrir los rasgos de la personalidad, ¿sí? Entonces tú vas a ver que esto es una estructura de conocimientos que están organizados en un sistema de ideas objetivas. La grafología tiene y cumple totalmente estos requisitos. No me voy a detener en esto, tú vas a tener las diapositivas, así que esto lo lees, ¿sí? Está como básicamente explicándote todo este tema. Aquí solamente me voy a quedar con esta aquí. No es profética, no adivina, no muestra el futuro. Porque la grafología no es una mancia, no es una mancia, aunque desafortunadamente muchos que se dedican a este cuento de las adivinaciones y mancias engañan a las personas diciendo, bueno, qué sé yo, ¿no? Que tienen poderes extrasensoriales porque vieron la escritura y entonces te dijeron que como a ti se te notó que a ti se te olvida el punto de la I, entonces te dice, ay, tú eres olvidadizo. Ay, ¿tú cómo sabes? Yo lo sé todo, porque la iluminación de no sé dónde, pero no, es simplemente que conoce la herramienta, conoce la técnica de la grafología y no sé si sabrá que el cerebro proyecta sencillamente todo lo que nosotros hacemos y bueno, sale con esto. Digamos que esa es una de las razones, entre tantas, por las cuales la comunidad científica aún no nos reconoce como ciencia, porque se camufló. Recuerdo ahora que estuve en Miami, estuve por allá, por un barrio que se llama, muy conocido en las películas, la Little Habana, la pequeña Habana, y había un letrero que decía,
adivinamos tu presente y tu futuro, cierto, grafólogo, no sé qué, $10. Y yo me tomé una foto, recuerdo, y bueno, vamos a ver que no, estuvimos a punto de entrar a ver qué nos decían ahí. A ver qué nos decían. Pues sí, pero bueno, la gente se las inventa. Pero la grafología no adivina, la grafología no ve el futuro, tampoco es profética, simplemente muestra lo que está de manera inconsciente en el subconsciente. Claude Puigdemont dice, no se puede rehusar el título de ciencia a la grafología, puesto que ella tiene sus leyes, tiene su método experimental, tiene su clasificación y tiene su técnica. Es decir, la grafología es una disciplina científica. Al punto es que el presidente de Francia, algo así en 1960 y algo, 64 creo, declaró, imagínate que el presidente de la República declarara esto, la grafología es una disciplina científica de utilidad pública. En Francia, como te digo, la grafología se enseña muchísimo, no solamente se respeta, sino que además tiene muchísimas aplicaciones en la vida diaria, en la vida de los negocios, porque descubrieron que es así. Lo que pasa es que a veces, siempre lo digo, es muy fácil repetir lo que escucho. Ah, es una pseudociencia. Entonces yo lo repito, ah, es una pseudociencia. Entonces a mí me encanta cuando alguien me dice, eso es una pseudociencia. Y yo le digo, ¿por qué? Si tú me dices, ¿por qué es una pseudociencia? Yo te digo, ¿por qué es una ciencia? ¿Mm? Y como dos personas académicas nos sentamos y discutimos dentro de un ambiente científico las pros y los contras, se saca la hipótesis y en últimas saldrá una razón que no será ni la tuya ni la mía, sino simplemente la que esboce la discusión académica. Pero estas personas no me he encontrado con ninguno que me dé la razón porque la grafología es una pseudociencia. Pero yo sí te puedo decir, porque la hemos venido estudiando desde hace más de 10 años, que tiene las razones, tiene las fundamentaciones, tiene las técnicas, tiene la clasificación, tiene el proceso y el método científico que lo es. ¿Vale? Esto es importante que lo tengamos claro. Sin embargo, siempre digo, cuando te encuentres con alguien que le gusta hacer discusiones bizantinas, simplemente yo le digo, claro, lo que digo Wikipedia, que tiene una excelente base científica. Sarcasmo, obvio. Ok, seguimos acá. La fundamentación de la grafología, y esta es tal vez la parte más importante de la clase de hoy. Nosotros tenemos el órgano más importante y más valioso del cuerpo, que es el encargado de la coordinación motora. También dentro de la coordinación motora está la motricidad fina y obviamente ahí está la escritura. Nuestro cerebro es el órgano más importante y tenemos que cuidarlo. Yo por eso cada vez que puedo hago 2, 3 cuñitas del cerebro. El cerebro hay que cuidarlo muchísimo porque es la base de lo que nosotros somos. Es tan importante que fíjate, se puede trasplantar hasta el corazón, pero el cerebro no se puede trasplantar porque ahí está la esencia de lo que nosotros somos. Por eso hay que nutrirlo, hay que hidratarlo, hay que darle suplementos, darle omega 3, darle aceite de coco virgen, sí, aceite virgen de coco, a darle aguacate, repito, mucha agua. De hecho, apenas te levantes, lo primero que debes tomarte, ojalá si tu cuerpo te lo permite, 1 litro de agua o un vaso grande de agua o medio litro de agua. Si vas a trasnochar estudiando, toma mucha agua. Si estás aquí en la clase, ten un vaso de agua ahí porque el cerebro está moviéndose y necesita hidratarse. Cuando a veces se te van las luces y te duele como por aquí o por aquí, tu cerebro se quedó sin combustible, como si tu carro no le echaras gasolina y tú le sigues esforzando, se te va a quemar el cerebro, ¿ok? No tan literal, pero han pasado casos muy concretos. Entonces, dale ginkgo biloba, nutre tu cerebro. Busca en Google alimentos para el cerebro, para nutrir el cerebro. Nos enseña, el mundo consumista nos enseñó a cuidar la piel, a cuidar muchas cosas, a cuidar la panza, pero el cerebro, de hecho, ahí donde está el dinero, en el cerebro, porque el cerebro genera ideas y las ideas son las que dan dinero, ¿ok? Vale, y dormir muy bien. Listo, entonces cierro ahí la cuña para cuidar el cerebro. Entonces, todo lo hacemos con el cerebro, y yo les mencionaba hace un momento, inclusive nosotros escribimos con el cerebro. Uno de los ejercicios que hizo Mauricio Sandro de la Escuela Española, en base a que
la escritura devela o muestra los rasgos de la personalidad a través de la forma en que se escribe. Tomaron una persona que escribiera con la mano, luego que escribiera con la boca y luego con el pie. Obviamente, pues la caligrafía no iba a ser muy buena con la boca y con el pie, que como con la mano. Sin embargo, se hacen los análisis grafológicos. Fue un ejercicio ciego. Tomaron tres grafólogos y a los tres grafólogos le dieron las tres muestras. Tenga. Hagan análisis grafológico. Y los tres grafólogos, sin saber quién había escrito, dijeron, o son tres personas o es la misma persona porque están los mismos rasgos de personalidad plasmados. Demostrando de esta manera que nosotros no escribimos con la mano, nosotros escribimos con el cerebro. Tan así es que el acto o el proceso de la escritura es tan complicado que no solamente utiliza un lóbulo cerebral, utiliza todos los lóbulos. Es decir, escúchame esto, el proceso más complejo que el cerebro lleva a cabo es el proceso de escribir. No sé si lo habías visto de esa manera, no sé si lo sabías, no sé si lo habías oído, pero el proceso más complejo, el proceso que utiliza mayor representación de la neocorteza cerebral, se llama escribir. Ahora, tú sabes que el cerebro es un músculo. Es un músculo. De ahí la importancia, igual la cuña, de ahí la importancia de escribir. Nosotros hemos dejado de escribir porque todo lo hacemos por WhatsApp, porque es más fácil tomar una foto al tablero, a la tarjeta de presentación, ¿sí? Pero hay que escribir. Yo siempre tengo mi blog, de hecho, siempre así estoy escribiendo, siempre, todos los días tengo aquí. Siempre estoy escribiendo, de hecho, me encantan los lapiceros. Yo, de hecho, obviamente, de cumpleaños me puedes regalar lapiceros. Me encantan los lapiceros, las plumas, todo lo que es escribir, me encanta escribir. Desde que descubrí que cuando yo escribo estoy ejercitando mi cerebro. Ahora, aquí está la cuña. Ojo con los niños y las pantallas estas táctiles. El niño tiene que escribir, porque si el niño no escribe, lástima que no alcanzamos a ver grafología infantil, pero si el niño no escribe, no está utilizando, no está ejercitando su cerebro. Y ve el viejo adagio popular, músculo que no se ejercita, se atrofia. Y algunos tienen, en serio, el cerebro atrofiado, literal, por falta de ejercicio. Ok, rápidamente, veamos las funciones de los lóbulos implicados en el proceso de escribir. El lóbulo frontal, entonces, se encarga de las funciones de razonamiento y abstracción de lo que se va a escribir, ¿Listo? Es decir, el lóbulo frontal es el que dispone en qué parte la hoja de escribir, arriba, abajo, en el centro, izquierdo, ¿ok? Y también eso tiene un significado, en qué parte escribo, que lo estaremos viendo también. El lóbulo temporal, está hablando de la discriminación gráfico-fonológica. Se trata de identificar cada sonido con la letra que le corresponde. Cada sonido, ¿listo? Con la letra que le corresponde. Creo que hicimos un ejercicio la vez pasada con esto para descubrir que efectivamente es el cerebro el que le coloca el nombre a las cosas. Él se encarga entonces de conectar la forma con el sonido. Por ejemplo, la M y la A. Oye, suena ma, y si la repito, mamá. Es el lóbulo temporal el que encuentra que ese sonido ma, ese sonido coteja con esa forma. ¿Listo? Coteja con esa forma. De hecho, ¿qué suena más dulce? ¿Mamá o papá? Obvio que suena más dulce. Y fíjate el tema de la firmeza de papá. ¿Sí? Papá. Mamá. ¿Notas? Papá. Mamá. Es un ma. Es como una onda, ¿eh? Se desliza en tu lengua. Mamá. Es suave. Pa. ¿Sí? Son dos golpes. Es firmeza. Es firmeza.
Eso es el cerebro, ¿sí? Eso lo desarrolla, es el lóbulo temporal. El lóbulo parietal, la coordinación ojo-mano para darle lugar al escrito, ¿sí? Ahí va la coordinación, donde voy a escribir, donde voy a colocar. Entonces, fíjate todo el ejercicio cerebral que se realiza con simplemente escribir, con el conectar, ¿no? El hacer, el subir, el bajar, el poner. El occipital. Sabemos que el occipital también es el lóbulo encargado de la vista. De hecho, nosotros vemos es con el occipital acá. El reconocimiento de las letras escritas. Entonces, claro, ahí donde está el tema de la vista también, y se le reconoce que entonces la P se escribe de cierta manera, la N de cierta manera, que cuando la veo, entonces ya puedo procesarla. Y fíjate, no sé si logras entender todo el super proceso complejo, computarizado realmente, imagínate, de ver unos caracteres y el cerebro en milésimas, micromilésimas de segundos va a conectar, va a reconocer esa letra, ese orden en que se escriben las letras, ese sonido y esa ejecución verbal. Porque el abecedario en nuestro idioma tiene, creo que son 24, 26 letras, se me olvida verificar, ¿verdad? Y ese conjunto de letras en millones de combinaciones de órdenes dan otros millones de sonidos que son similares, que son parecidos o hasta que son iguales. Por ejemplo, nosotros, yo digo casa y puedo estar, si la coloco con S es de una cosa y la coloco con Z es otra cosa. Bueno, todo ese asunto, fíjate que es muy complejo y eso lo hace el cerebro al momento de escribir. De ahí el proceso de la lectoescritura para los niños, que es sumamente funcional y sumamente importante. Esto para que vayamos bien entonces entendiendo cómo el proceso de escribir es algo demasiado importante. Aquí. Resulta que desde el punto de vista caracterológico, la escritura muestra cómo está mi mente. Y allí converge entonces un procesamiento de estímulo, la información que se interioriza a mi cerebro, se interioriza a partir de mis sentidos. No hay otra manera, otra forma que entre la información del mundo a mi cerebro. Si no la veo, si no la escucho, si no lo huelo, si no lo saboreo, si no lo siento. La única manera de poder ser un ser vivo es porque tenemos sentidos. Si no tuviésemos sentido, fuéramos como esto, un aparato inerte, que no siente, que no escucha, que sí, esto no le duele nada, le duele a uno. ¿Sí? Ay, me baño el celular, por Dios. ¿Okay? Pero es por eso. Ahora, la información ingresa acá y se procesa con una información que tengo en mi memoria, que ya está aquí. Y estas dos convergen aquí y realizan ese procesamiento. Las células cerebrales empiezan a vibrar. Y al momento de escribir la información que yo voy a plasmar en un mensaje consciente, como me voy a las 10 de la mañana, allí en ese mensaje consciente, me voy a las 10 de la mañana, va camuflado una información inconsciente. Como no me quiero ir, por ejemplo, a las 10 de la mañana. O sí me quiero ir, o no veo el momento en que esto pasara. Qué tristeza tener que dejarte. Esa información va a estar metida en ese mensaje que es consciente y va cargado por un gran mensaje inconsciente. ¿Como resultado de qué? De la información que ingresó, interiorizó del mundo y se conectó con el que ya yo tenía allí, en mi memoria, allí todo este proceso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La grafía es un testigo mudo de la actividad cerebral, algo así como un electroencefalograma, que el electroencefalograma pues te está leyendo, te está mostrando, pero acá es como, ¿sí? Te está mostrando todo lo que está dentro, ¿sí? De mi cerebro. ¿Qué pasa entonces? La escritura resultante está revelando las tendencias conscientes e inconscientes que hay en la mente del autor. La grafología lo único que hace es que toma la escritura como un todo y de este modo lo interpreta y pasa. Mira, esto aquí está lo interesante. Decodifica
pasando a un estado consciente el significado que hasta ese momento era inconsciente de los grafismos de quien escribe. Y entonces ahí está revelando los elementos psíquicos y mentales pues, del sujeto. Queda claro la fundamentación de la grafología. Nosotros escribimos con el cerebro. Y el momento de escribir con el cerebro, estamos plasmando inconscientemente una información que está en mi mente. Como resultado de toda la interiorización que yo he venido viviendo, que además vivo en ese momento, fusionan, mis células cerebrales vibran y al momento de escribir un mensaje consciente, allí va camuflado de manera inconsciente un mensaje. Lo que hace la grafología es decodificar, traducir ese mensaje que hasta el momento yo no entendía, como el caso del punto de la I, que ya dijimos, el que tiene el punto de la I está asociado a una persona que se le olvidan las cosas, bueno, y todo en fin, todas estas cosas. Que el que sí coloca el punto de la I muy religiosamente, sagradamente, está asociado a lo contrario, una persona ordenada, una persona puntual, una persona de buena memoria, una persona que no le gusta beber cosas, ni siquiera saludos, no le gusta nada, pendiente, muy puntual, muy concreta, muy honesta, está asociado a eso, ¿no? Todo esto. ¿Qué son rasgos entonces, rasgos que de alguna manera están allí plasmados, que hasta el momento yo no sabía. Pero la grafología entonces descubre cuáles son las formas que proyectan cierta tendencia de personalidad. Entonces, resumiendo acá, ¿qué es la grafología? Es la ciencia que estudia la personalidad a través de la escritura. ¿Por qué? Porque cada rasgo gráfico proyecta una tendencia de la personalidad. Lo único que hace la grafología es saber cuáles son los diferentes rasgos gráficos, es decir, las diferentes formas de escribir y cuál es la proyección mental que tiene ese rasgo gráfico. Repito, como el caso del punto de la I. Ese es un rasgo gráfico y proyecta un elemento muy particular, que si le falta el punto de la I, pérdida de memoria. Que si tiene bien el punto de la I, es lo contrario, buena memoria. Y ahí obviamente variabilidades, porque hay varios puntos de la I, que es el puntito, que es el globito, que es el corazoncito, bueno, en fin, hay cantidad de formas de escribir punto de la I, y cada forma del punto de la I está proyectando una tendencia de personalidad. ¿Queda claro el concepto de la grafología y la fundamentación de la grafología? Para mí es muy importante que me puedan hacer el feedback aquí en este punto, porfa. Ok, les leo. Vale, perfecto. Listo, súper. Súper importante, no solo que ustedes lo entiendan, sino que en su momento, bueno, ustedes puedan transmitirlo, puedan explicar por qué la grafología proyecta la personalidad. ¿Es el caso? Bueno, pues, por eso nosotros decimos, los grafólogos, que la escritura hace hablar al silencio. La escritura hace hablar al silencio. Solo tienes que escribirlo, decía mi hermosa mentora, que ya se nos fue. Solo tienes que escribirlo. Vale, seguimos acá un poco con el tema de la veracidad de la grafología. Recuerda que nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, que es el cerebro físico, territorial, sexual, el tema fisiológico, comer, dormir, todo eso está ahí. Todo está ahí, ¿vale? El tema y dentro de ese cerebro reptiliano está la mente inconsciente. Y nosotros escribimos, ¿sí? Realmente es con el cerebro reptiliano, que es el cerebro más fuerte, por cierto. Cerebro instintivo. Dice Cretouchemen, ninguna escritura es idéntica a otra. He aquí la mejor prueba de las posibilidades de la ciencia grafológica. No hay dos. ¿Por qué no hay dos escrituras iguales? Sencillo, porque como la escritura proyecta la personalidad, obvio, nunca vamos a encontrar dos personalidades idénticas. Nunca, nunca. Porque cada cerebro lo va a procesar de una manera impresionante.
aunque los dos sujetos, tú puedes tener dos sujetos, y ahora te voy a contar una historia real. Dos sujetos exactamente idénticos, que estén expuestos a las mismas situaciones de vida, mismos papás, mismos todo, y sin embargo, sus personalidades, sus gustos van a variar. Te cuento la historia. En Buenos Aires conocí una familia, quienes son amantes del fútbol saben que en Buenos Aires hay dos grandes clubes, el Boca y el, exacto, el River. Y el muchacho, el señor tenía dos hijos, tiene dos hijos, ya están ya grandecitos ya. Y ellos en su casa, fiel hinchas todos del Boca. Boca, Boca, Boca. Bueno, estos dos chicos gemelos, los niños, uno era hincha del Boca y el otro era hincha de, exacto, del River. Y la mamá y el papá, el abuelo, los tíos, todos del Boca. Y este chinito gemelo del otro, que también era del Boca, el River. ¿Qué pasó ahí? Las personalidades se van construyendo y se van desarrollando de una manera única y particular. A pesar de que tengan los mismos estímulos, cada cerebro procesa de una manera diferente. Por eso la escritura nunca va a ser idéntica a la de otra persona, porque cada persona tiene su personalidad única y particular, y esa personalidad única y particular es la que se plasma en la escritura. Ok, aplicaciones de la grafología. Si decidieras aprender grafología, ¿dónde la puedes aplicar? Yo te contaba así rápidamente, lo puedes aplicar en el tema de selección de personal que se utiliza mucho. Y en este momento, por ejemplo, algo que ha sido muy positivo, pero tiene algunos elementos negativos, y es la información que se filtra en la Internet. Por ejemplo, se utiliza una prueba proyectiva que en Colombia la siguen usando mucho, yo lo entiendo, porque aunque es muy buena, pero hay mucha información filtrada de esta información que se llama una prueba que se llama WARTEC, no sé si en Ecuador la utilizan aún, y tú colocas en Google cómo responder o cómo llenar una prueba WARTEC para cargo de secretaria, cargo de administrador, y ahí te dice. Y entonces hay una información que está contaminada allí, de alguna manera. Y si el reclutador no tiene normas grafológicas, leyes grafológicas, bueno, podría llegar a ser tal vez engañado o simplemente la prueba no le va a corroborar. ¿Por qué? Porque la escritura, nada, ¿sí? No te miente. Entonces, a través de la escritura simplemente no hay manera de invalidarla. ¿A cuánto? Yo sé que a todos. Un día dijeron, voy a escribir esta carta bonita, esta hoja de papel bonito, de mi puño y letra, que me quede bonita. Primer renglón, te quedó bonito. Segundo renglón, bueno, sí, te quedó bien. Tercer renglón, de ahí para abajo, te quedó como hasta peor que como si no hubieses tenido la intención de que te quedara bonito. O sea, te salió como salió. ¿Por qué? Porque la escritura no la puedes cambiar. Tú estás escribiendo desde la mente inconsciente. Y tu inconsciente, recuerda, es la mente más fuerte. Estás escribiendo desde el cerebro reptílico y es el cerebro más fuerte. Por eso nosotros lo que ya tenemos interiorizado, inclusive como creencias, están ahí ya y funcionan como programas en piloto automático. Ya, ¡pum! Somos así y somos así. A menos de que haya un proceso de interiorización y modificar creencias limitantes, que bueno, ya eso es otra historia, las cosas cambiarían. De lo contrario, vamos a seguir en las mismas dinámicas aquí y allá. ¿En dónde más podemos aplicar? En el tema de los negocios, tú puedes saber si a través de la escritura esta persona es una persona honesta, leal, responsable, decidido, trabajador, emprendedor, o lo contrario. ¿Sí? Lo puedes saber con facilidad. En el tema, no sé si es que tengo psicólogos, psicólogas, es bien interesante. Hay un seminario que siempre he querido hacer, pero bueno, no lo he logrado sacar, bueno, por muchas también cosas, que se llama el psicodiagnóstico a través de la escritura. Oh, es una cosa espectacular. No reemplaza, repito, no reemplaza el psicodiagnóstico, obvio, no, pero sí te da unas herramientas y unas bases súper interesantes que te va a cotejar y te va a amplificar la información del paciente. Quienes son psicólogos saben que la mayoría de las veces, por no decir todas, el paciente consultante que llega y dice un motivo de consulta, ese motivo de consulta que dice, no es. No es.
ya sea porque no lo quiere decir o porque él ni siquiera lo sabe realmente. Pues a través de la escritura se delata la información del inconsciente del sujeto. Y claro, vas a tener, si eres terapeuta, una herramienta que te va a permitir acortar el camino, la curva, pues, de todo ese proceso del psicodiagnóstico, que es como lo más largo y a veces más complejo de lograr establecer en algunos casos, porque la escritura te muestra mucha información que ni siquiera el mismo sujeto sabe que lo tiene. Tú sabes que hay cosas de ti que tú mismo no sabes, que otros tal vez sepan, o tal vez nadie sepa, pero tu yo interior sí lo sabe, tu inconsciente sí lo sabe y a través de la escritura lo va a gritar. En el tema médico, interesante, lo que se llama la grafopatología, se puede lograr descubrir algunas patologías orgánicas o mentales, pueden descubrir trastornos o indicios, ¿ok? Recuerda, esto es una herramienta, ¿eh? No es el todo, aunque es buenísima, obvio, y yo siempre la reconozco y la valoro y la potencializo así, pero también me gusta ser equilibrado en el asunto y decir, mira, esto es una herramienta más que te va a corroborar y te va a apoyar mucho, pero no te puedes quedar solamente con ella. ¿Listo? En el tema de la vida diaria, de la vida de pareja, saber que con la persona con quien tú estás realmente tiene un deseo de proyección real contigo con tu vida o simplemente quiere, bueno, pasar el momento y ya. En el tema infantil, a través de los dibujos se pueden descubrir muchísimas cosas. De hecho, yo tengo una especialidad en grafología infantil y es una de las cosas que más he hecho muchísimos seminarios de grafología infantil, descubriendo, detectando maltrato, abuso, descubriendo algún tipo de posibles trastornos neurológicos, descubriendo si el niño vive bien en armonía con su familia, si vive solo con la mamá, si vive solo con el papá, si el niño le pegan. Bueno, se pueden descubrir muchísimas cosas a través del dibujo. El dibujo de un niño que ellos no tienen la facilidad de expresar. Lo más conocido de la grafología es esto, el tema de la grafología forense, en donde se puede descubrir si una firma es falsa o es real, ¿sí? Se puede analizar, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hay dos personas que escriban netamente igual, no lo hay, no está. Y esta me fascina dentro de la grafología forense y es la vertiente de los rasgos de posible delictuosidad, ¿sí? De quien escribe. Él es el hijo de Sam, Ted Bundy, de él hice un estudio súper profundo, dos psicópatas, y la escritura de él es bien... este era un psicópata sexual, el Ted Bundy, y era un tipo muy carismático, muy inteligente, era abogado, también era psicólogo, tenía una fachada de vida muy estructurada, pero realmente era un psicópata delincuente sexual y lo que hacía era que secuestraba a las chicas, las torturaba, las mataba y luego las violaba en ese orden. Sí, era necrófilo. Entonces, por ejemplo, el caso de él, vemos que la mayoría de las letras tienen su inicio en la parte inferior. Vamos a ver si alcanzamos a verlo hoy, si no lo vemos mañana. Bien, aquí. Y la parte de abajo de las letras eran muy gordas, muy gordas. Permíteme ampliar aquí un poquito la escritura de él. Acá. Entonces, nota, mira que todo desde abajo, mira dónde empieza acá, pero su letra empieza acá. Inclusive letras como la A, que la anatomía de la A no tiene, ¿cierto? Ese palito, no lo tiene. Y todas las letras de abajo muy gordas, muy gordas, muy gordas. Realizando un choque interlineal, es decir, aquí, renglón de abajo, mira, se chocan, muy gordo, muy gordo, muy gordo. Muchos lazos, esto que se llaman lazos, ¿sí? Este lacito acá. Eso lo vamos a ver más adelante y el significado de estos. Esta es la escritura de este muchacho. Sí, un tipo muy inteligente. ¿Sí? Entonces, son algunas de las aplicaciones de la grafología. Como yo les decía, es un mundo, un fascinante mundo de la grafología que te permite aplicar realmente a cualquier
profesión que tú tengas. Ah, bueno, mira, y esto es lo que te hablaba de la certificación en México, que es la certificación oficial ante el ECON 293, la elaboración de peritajes grafológicos, que va doblemente certificado. Certificado que es emitido por el Gobierno Federal de México ante la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es algo así como aquí en el Ecuador la CETEC y también la CENESID, son más o menos como los homólogos de estos organismos, pero allá en México. Y además esta certificación entonces tiene la firma del Tratado de la Haya, lo que significa que todos los países que pertenezcan al Tratado de la Haya, en ese país es válida tu certificación. Es decir, esta es la única certificación internacional que hay en cuanto a elaboración de peritajes grafológicos, y son avances que se van dando en el crecimiento del reconocimiento de la ciencia grafológica como esto, como una disciplina científica. Si desean hacerlo es muy fácil, lo primero que tienen que hacer es formarse como grafólogos, que hay que hacer, bueno, una estructura por lo menos de un diplomado, que son más o menos como unas 100 horas, aprender a hacer los análisis grafológicos, aprender a hacer el peritaje, luego irnos a México y hacer el entrenamiento allá durante 4 días, luego vienen los evaluadores del Gobierno Federal de México, le evalúan, le hacen el examen, usted hace el peritaje y todo lo demás, y 5 meses después el Gobierno de México envía ya el certificado de que tú eres un grafólogo, pues certificado, ¿cierto? Va apostillado entonces ante el Convenio de la Haya para su legalización internacional. Si les llama la atención, bueno, ya aquí obviamente con Andrés podemos estar viendo. Sí, tiene validez, es válido, Carla, a nivel internacional. Es totalmente válido porque viene apostillado con el Tratado de la Haya. Ok, eso es la base de la grafología. Listo, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, opiniones? Pero vamos a robarnos creo que otros 15 minuticos alcanzamos para dejar esta primera parte y vamos adelantando para mañana, porque les voy a dejar tarea. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. O no hay preguntas, o todo está muy claro, o todo está muy aburrido. Ya ustedes me dirán. Ok. Te voy a leer aquí, Edison. Pienso que sería importante si nos puede sugerir lecturas o material para el reforzamiento del conocimiento. Claro, no te preocupes que estamos empezando. Es más, les voy a regalar, no solamente les voy a sugerir, les voy a regalar unos cuantos libros en PDF. No te imaginas cuántos libros puedo tener yo en más de 10 años de estudio. Los 1000 y un libro, que es mi pasión, mi hobby. Hubo un tiempo que, de hecho, siempre los tengo aquí a la mano, los libros. Y por descanso y desparche era ponerme a leer. Ok, eso lo vamos a mirar, porque hay varios tipos de emociones, David. Hay varios tipos de emociones. Por ejemplo, nómbrame una emoción. Te leo, David. Ok, listo. Varía la forma de la escritura a tal forma que alteraría el análisis de su personalidad. No se altera el análisis de la personalidad, porque el análisis realmente no se altera. Simplemente te va a mostrar que su estado emocional en ese momento está así. O si ya es como un estado, se convierte en parte de la personalidad. Entonces me hablas de la tristeza, rasgos de la tristeza, así rápidamente, obviamente en el curso estaremos hablando algunas cositas porque eso es un tema ya mucho más profundo. Pero una persona que está triste, número 1, va a escribir con poca presión, muy superficial. Número 2, las letras las va a realizar incompletas, las va a dejar incompletas. Número 3, la dirección del renglón va a estar decaído. Esas son características de una persona triste. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos entonces aquí a entrar ya en materia. Vamos aquí en materia. Y recordemos esto.
La hoja de papel es el mundo. La hoja de papel es el mundo. Te leo, Edison, ya que estamos aquí todavía en chat de preguntas. Escríbeme. Escríbeme o si deseas, abres el micrófono y me hablas y te escucho. Ok, te leo, Edison. Inquietud referente a ese mismo tema. Si una persona tiene un problema, por ejemplo, nervios o temblores en las manos, y luego toma medicamentos, los rasgos cambian, es posible. Es posible. Por eso esa variable hay que tenerla en cuenta a la hora de realizar la prueba grafológica. Hay que tener en cuenta ese punto, porque es importante. Igual, la escritura puede mostrar, en muchos casos nos muestra, si la persona está bajo una sustancia psicoactiva. Un medicamento es una sustancia psicoactiva, porque va a alterar la psiquis de alguna manera. Esto significa que yo debería tener una muestra de su escritura en donde la persona no esté bajo este efecto para poder corroborar y poder mirar. Te leo, Carla. A nivel laboral, si se hace un análisis grafológico inicialmente, cuando la persona ingresa a la empresa, ¿después de cuánto se sugiere aplicar otro análisis grafológico? ¿O solo debe ser motivo suficiente de algún cambio en su... Ay, esa pregunta está genial, Carla. Genial, te felicito. Vale, punto interesante. Primero, la psicología dice que la personalidad de un sujeto cambia cada 5 años. No sé si están ustedes casados o casadas. Y no sé si dentro de las, como digamos, conversaciones acaloradas, por no llamarlas de otra manera, ¿sí? En una de esas conversaciones acaloradas es muy frecuente que la pareja diga, ay, es que tú cambiaste, es que tú no eres el hombre con el cual yo me casé. Obvio, si ya llevamos, por ejemplo, yo llevo 19 años de casados, obvio, mínimo he cambiado 5 veces. Y yo creo que más, porque como yo soy amante, hobby del crecimiento personal y la evolución del ser, yo todos los días estoy buscando cómo soy mejor, cómo crezco, cómo cambio. Entonces yo creo que cada año ya soy otra persona. Entonces, claro, si me hicieron análisis grafológico hace 5 años y me lo hacen ahora, ya ha cambiado un montón de cosas. Ahora, no vamos a esperar un largo tiempo de 5 años. Lo ideal sería que a la persona se le haga el análisis grafológico cada año, como mínimo. Como mínimo. Dentro de la grafología laboral hay lo que se llama reacomodación de los cargos laborales, porque recuerda que el carácter, que es otro tema distinto o similar, pero distinto a la personalidad, va cambiándose y va formándose según el entorno, según la epigenética, es decir, según el ambiente que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, ahí va a tu pregunta. Te leo, Joana, y también depende de la edad de la persona, como nos dijo de los niños, también me imagino que varía en adultos y mayores. Claro, claro, sí, sí. La escritura, de hecho, un grafólogo experimentado es capaz de decirte, con tan solo mirar la escritura, que quien escribió es un joven, o es un adulto, o es un anciano, o es un hombre, o es una mujer, o inclusive que no es ni hombre ni mujer. Todo eso lo prueba, lo muestra la grafología. A ver, no sé si tenemos otra pregunta. Pregunta. Quedémonos aquí en preguntas. Preguntas. Con otra pregunta por allí. Ok. Listo. Bueno. Ya son las 1:30, pero robémonos unos minuticos, ¿vale? Para por lo menos dejar esto y mañana vamos avanzando más rapidito. Les decía, el mundo es la hoja. La hoja es la proyección del mundo. La hoja es la proyección del mundo. La escritura, entonces, significa que es una muestra o una proyección de mi marca en la vida, de la huella que yo dejo en la vida, que yo dejo en el mundo. El mundo es la hoja. Entonces, Max Pulver, de la escuela suiza,
también era psicólogo, y tomó el aparato psíquico de Freud, ¿se acuerdan? El yo, el ello, exacto, y el super yo, y se da cuenta que el sujeto lo plasma en el papel. Ahora, de base, el yo es lo plasma en el centro. ¿Por qué? Porque el hombre de base es egocéntrico. Nosotros siempre queremos ser el centro de atención. La humanidad siempre ha querido ser el centro de atención. Nosotros no queremos ser el segundo. O pregunto aquí a las chicas, ¿quién quiere ser la otra? ¿Cierto? Para nada. Y en los casos en que por alguna razón alguien ha aceptado ser la otra o el otro, porque también se da, inconscientemente empieza a empujar y empujar y empujar a querer llegar a ser la o a llegar a ser él. Simplemente este es un ejemplo, una muestra que el hombre es egocéntrico. Es más, inclusive con las culturas religiosas, estamos en el centro, arriba está el cielo y abajo está el infierno. Y la cultura griega hace lo mismo, y la cultura griega dice que arriba está el Olimpo y abajo el Hades y el Estadio. O sea, siempre es un tema de estar en el centro. Lo mismo entonces se proyecta de manera inconsciente en el plano gráfico, en la hoja de papel, se conecta aquí, en el centro. Aquí va el yo. ¿Listo? El yo. Ahora, resulta que Max Pulver hace el análisis y descubre que en la parte superior de la hoja, el sujeto está proyectando siempre esto, su espiritualidad. ¿Recuerdas que te acabo de mencionar que nosotros creemos, es una creencia, que arriba está el cielo? Que los griegos creen que arriba está el Olimpos, ¿vale? Es una creencia. Y en el plano gráfico, de manera inconsciente, en la parte de arriba de la hoja, entonces está asociado la espiritualidad. También está asociado a las ideas. Tú no has notado que cuando dices, es que estoy pensando, y te pones a mirar hacia arriba, ¿eh? En el plano de la hoja, la parte de arriba, es eso, hacia arriba, ahí están las ideas, ahí está la creatividad, ahí está la intelectualidad, ahí está la imaginación. Cuando dices, estás elevado, te pones a mirar, es hacia arriba. Tú no te pones a decir, es que voy a pensar, así como el pensador de Rodas, para abajo. No, tú no piensas así, es hacia arriba, hacia arriba. Cuando te acuestas si necesitas acostado en el campo, en el césped, en la playa, y te pones automáticamente el hecho de mirar hacia arriba, conecta tu cerebro con nuevas cosas, con creatividad. De hecho, es un ejercicio que se utiliza mucho. Yo también soy coach, entre otras cosas que hago, soy coach ontológico. Entre los ejercicios que hacemos para generar ideas es colocamos a las personas a que miren hacia arriba, mira hacia el cielo y respira profundo, oxigena tu cerebro y el cerebro empieza a procesar y las ideas empiezan a generar. Está hacia arriba. Entonces, arriba está la imaginación, el idealismo, la proyección, la conciencia, el orgullo. Arriba también está la norma, los parámetros, los valores, la moral. ¿Vale? Max Pulver encuentra que en la parte de abajo de la hoja entonces está lo físico, lo instintivo, lo concreto, la sexualidad, la pulsión, los antivalores, lo concreto, las motivaciones. Está abajo. Ahora, estamos aquí cotejando el aparato psíquico de Freud en el plano gráfico. Entonces, tenemos que el yo está en el centro. ¿Dónde está el ello? ¿Cuál es el ello? ¿Y cuál es el superyo? ¿Cuál es el ello? ¿Dónde está el ello? ¿Arriba? Y aquí está la definición. ¿Esto se asemeja a ello? ¿O esto de acá abajo se asemeja a ello? ¿Quién me escribe ahí? ¿Dónde está el ello? ¿Arriba o abajo? Exacto. Está abajo. Y por descarte, pues, obviamente ya el superyo está aquí. ¿Sí? El superyo aquí. El hecho. ¿Listo? Ahora, es muy fácil saber a través de la escritura cuando en una persona predomina más el ello y cuando en una persona predomina más el superyo. ¿Listo? Es muy fácil. Sencillo. Eso lo vamos a profundizar, pero te quiero que te quedes con la idea. Nota las letras que tienen palitos hacia abajo
y palitos hacia arriba. Cuando tú veas que los palitos de abajo son muy largos, muy pronunciados, está asociado a esto, a los impulsos, a la sexualidad, a la materia, al instinto. Es decir, en esta persona predomina más su ello. Pero si tú notas que los palitos arriba suben, en esta persona predomina más el super yo, una persona más de intelectualidad, más de espiritualidad, más de norma, de deseos de buscar lugares elevados. No sé si recuerdas, me voy a devolver un tantito. Aquí. La escritura de mi amigo Ted Bundy. ¿Listo? Nota que, ¿recuerdas que te decía? Todas las letras inician desde abajo, es decir, una gran influencia de su ello. Significa que la base y el origen de su personalidad está radicada, se origina en su ello. Es decir, muy instintivo, muy básico, muy primitivo, de mucha pasión. Ahora, el hecho mismo de que se choquen, mira, las letras de arriba con aquí, hay otro refuerzo, otra invasión del impulso del ello. Y tercero, el hecho de que las letras en la parte de abajo sean gorditas, muy gordas, sobre todo la G, tiene un componente de la prohibición de la sexualidad. Aquí, y te muestro acá rápidamente. Con el caso de la G, mira esto. Pluma. El óvalo es el yo. Y este bucle inferior es el deseo. Esto es el yo. Y esto aquí es el deseo. Ahora, ¿qué es más grande que qué es más que qué cosa? Obviamente, el deseo es mucho más grande que su yo. Lo que significa de quién domina a quién. El ello realmente domina por encima a ese yo y no hay un super yo realmente suficientemente fuerte para que le ponga la norma, para que le ponga el valor. Me voy acá y te explico un poquito esto, porque de pronto no sé si tengo acá, si no tengo psicólogos. Un niño de base es ello. Un niño de base es ello. Es decir, el niño es territorial, el niño es egoísta, el niño es egocéntrico, el niño es placer. El niño tiene una necesidad fisiológica y él se hace del cuerpo donde sea. A él no le interesa. Se hace chichilla y boom, ya. Luego la mamá, cuando le va enseñando la pauta de crianza, le dice, no, te aguantas, si me buscas, si me dices, mamá, tengo chichi, tengo pipí, ¿sí? En fin. Y le va diciendo que le va colocando una norma, una pauta. Ahí es donde está entrando el super yo. ¿Recuerda? La norma, el control. El niño ve un juguete que tiene otro niño en el parque y va y se lo arranca y lo empuja y dice, juguete mío, mío. Ese es ello puro, esencia pura. Viene mamá con su pauta de crianza y le dice, no señor, tiene que habérselo prestado, ese juguete no es suyo, usted sabrá que si le puede decir que no, le puede decir que sí. Ahí está dando la pauta de crianza, ahí está colocando la norma, ahí está equilibrando, está coalizando ahí, nivelando, ¿sí? Ese ello con el super yo. Y como resultado está el yo. Te explico, te resumo en 4 segundos la teoría psicodinámica. ¿Qué es el yo? El yo es un ello influenciado o modificado por el super yo. Y eso pasa a lo largo de la vida. A nosotros nos sigue pasando igual, ¿sí? En el caso, por ejemplo, aquí la mayoría son chicas. ¿Viste un chico lindo, divino, hermoso por ahí que pasó? Te salió el ello y dijiste, no sé, está divino, no sé cómo irán allá en el Ecuador, se me olvidó cómo que dicen a los tipos que están lindos, así, ricos, divinos, espectaculares, ¿sí? Y entonces tu ello sale como me lo recetó el médico, ¿cierto? Apenas va a pasar la cuarentena, ¿cierto? Con ese sí ya, Dios mío, ¿sí? En fin, ¿vale? Ese es el ello puro. Luego viene el super yo y te dice, pilas que tú tienes novio, pila que tú eres casada. Entonces tú y yo como que, ok, ¿listo? ¿Notas? Es exactamente lo mismo. Hay un ello desaforado, viene un super yo, busca el equilibrio y resultado queda la manifestación del yo. Eso se plasma en la escritura.
eso se va plasmando en la escritura. ¿Listo? Ahora, Max Pulver nos, un segundo acá, expresa que, déjame, que quiero quitar lo que escribí, un segundo. Max Pulver nos expresa que no solamente hay un arriba y un abajo, también hay una izquierda y hay una derecha. Y entonces, en la izquierda, me voy a ampliarlo para que lo vean mejor. Tenemos entonces que en la izquierda y la derecha son casi como antónimos. Fíjate, en la izquierda está el pasado, en la derecha está el futuro. En la izquierda está el yo individual, en la derecha están los demás. En la izquierda está el egocentrismo, en la derecha está el altruismo. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos se van plasmando aquí. En la izquierda está la mamá, aquí no lo apunte, pero aquí va la mamá, y en la derecha está el papá. El papá. Entonces, estos son los elementos que se encuentran arriba, abajo, ¿sí? A la izquierda y a la derecha. Este es Max Pulver. Es muy, muy importante que puedas memorizar esto. Si quieres sacarle un screen capture, un pantallazo a esto, que puedas leerlo y te quede claro. Y ahorita te voy a dejar una tarea para que vayamos profundizando, porque a partir de mañana esto lo vamos a utilizar mucho. La ubicación del plano gráfico. De acuerdo a cómo la persona decide escribir o ocupar en alguna parte de la escritura, asimismo nos va a dar conectados, ojo, conectados con otra información, vamos a ir reuniendo entonces los elementos para descubrir cómo es la personalidad de este sujeto. Este es el simbolismo, el espacio gráfico, nos lo dio Max Pulver, y nota cómo es muy fácil saber. Recuerda, arriba está el super yo, abajo está el ello, en el centro el yo. ¿Cómo saber cuándo en una persona predomina más el ello? Cuando sus alargamientos inferiores o los palitos que bajen, si lo quieres llamar así, son más pronunciados que los que van hacia arriba, y viceversa. Si escriben más hacia arriba, entonces estamos hablando de una persona que predomina más el tema de la norma, de la imaginación, del optimismo, de esto que está aquí escrito, ¿vale? De todo el tema del super yo. Ahora, el tema de la izquierda, el tema de la derecha va asociado entonces si la persona escribe muy pegado a la izquierda o si se va más hacia la derecha, y vamos sumando entonces cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos. Listo, mis queridos y mis queridas. Les ofrezco disculpas a que nos pasamos unos 15 minutos, pero quería que por lo menos llegáramos hasta aquí para mañana entonces ya tomar esto de base y lo vamos a utilizar. La tarea, ¿cuál es la tarea? Quiero que mires primero en tu letra, ¿qué predomina más? ¿Todo el tema del super yo o todo el tema del ello? Es decir, ¿cuáles son los alargamientos que más se pronuncian? ¿Los que suben o los que bajan? Es decir, los palitos que suben, ¿qué es más en tu escritura? O los palitos que bajan. Recuerda que tú hiciste un escrito al principio de la clase. Míralo ahí. ¿Listo? ¿Cuál es más? En algunas es posible que esté como parecido, es decir, muy similar. Pero en algunos sí de pronto van a subir más los palitos de arriba, en otros van a bajar más los palitos que van hacia abajo. Y lo segundo, mire la escritura a alguien. Bueno, estás en la casa, entonces pídele a alguien de tu casa que mire la escritura para ir encontrando y descubriendo todo esto. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? O si hay preguntas, ¿cómo vamos hasta ahí? Si nos parece interesante lo que vamos aprendiendo. Y mañana prepárense porque ya entramos ya en materia, profundizando más los rasgos para ir profundizando e ir descubriendo los diferentes elementos de la personalidad. Vamos a saber con facilidad si una persona es introvertida o si una persona es extrovertida. Vamos a saber si una persona es de buen estado de ánimo o de estado fluctuante o de estado posiblemente con tendencias a la depresión. Vamos a descubrir si una persona tiene carácter fuerte o no lo tiene. Bueno, en fin, todo eso vamos a ir profundizando mañana. ¿Ok? ¿Listo? Escríbeme por allí. Muy interesante, Carla. Genial. Ok. Listo. Al final de la clase, o sea, de todo el curso,
el viernes, bueno, o el sábado más bien. Igual el equipo ya les estará enviando las memorias, es todo lo que vamos a tener aquí, se los van a tener ustedes. Adicionalmente a unos manuales que yo les voy a regalar para que profundicen, para que tengan, ¿sí?, mucho más material y vayan profundizando. ¿Listo? Bueno, les agradezco entonces por el tiempo. Muchas gracias. Mañana entonces nos vemos a la misma hora. Les estarán haciendo llegar el link de acceso.